Hay señales por todas partes, eventos que se alinean de una manera que no había visto antes en mis años de estudio. No estoy hablando de fechas específicas, porque ya sabes lo que dice la Escritura sobre eso, pero sí estoy hablando de temporadas, de patrones que Dios mismo estableció para que pudiéramos reconocer cuando nos acercamos a algo grande. Te voy a mostrar lo que estoy viendo. Mira, cuando abro las noticias cada mañana, cuando veo lo que está pasando en el mundo, me acuerdo de las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntaron algo muy directo en Mateo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate que ellos no preguntaron si iba a volver. Preguntaron cuándo y qué señales habría. Jesús no los regañó por preguntar. Al contrario, les dio una respuesta muy detallada que abarca todo el capítulo 24 de Mateo. Pero antes de meterte en las señales específicas, quiero que entiendas algo fundamental. Estamos viviendo en los últimos días desde hace 2000 años. Hechos 2, versículo 17, nos dice que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. Eso comenzó en Pentecostés. Cada generación de cristianos ha vivido esperando el regreso del Señor, y eso está bien, es lo que se supone que hagamos. Pero hay algo diferente en nuestra época, algo que hace que los cabellos se me pongan de punta cuando lo analizo con cuidado. Durante toda la historia de la Iglesia, han habido guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas. Jesús dijo que estas cosas tenían que suceder, pero que el fin no sería inmediatamente. Son como dolores de parto, dijo. Y aquí está la clave. Los dolores de parto se van intensificando hasta el momento del nacimiento. Lo que estamos viendo ahora no son solo las señales que siempre han existido. Es la intensificación de esas señales, la frecuencia, la magnitud. Es como si el reloj profético de Dios estuviera acelerándose. Cuando miro las estadísticas de terremotos en los últimos 50 años, veo un patrón claro de incremento, no solo en número, sino en intensidad. El terremoto de Turquía y Siria, que mató a más de 50.000 personas, los terremotos en Japón que siguen sacudiendo la región, los movimientos sísmicos que están afectando lugares que antes eran estables. Las guerras también están cambiando. Ya no son conflictos regionales aislados. Son conflictos que involucran a las grandes potencias mundiales, que tienen el potencial de escalar a algo mucho más grande. La situación en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente, los conflictos que amenazan con involucrar a Estados Unidos, China, Rusia. Pero hay algo más sutil que está pasando, algo que quizás notes si prestas atención. La velocidad con la que se desarrollan los eventos ahora es incomparable con cualquier época anterior de la historia. Una crisis puede comenzar en un lugar del mundo y en cuestión de horas estar afectando a todo el planeta. Hace 100 años, una guerra en Europa tardaba meses en afectar seriamente a América. Ahora, un conflicto en cualquier parte del mundo puede colapsar los mercados globales en minutos. Una pandemia puede paralizar a toda la humanidad en semanas. Una crisis económica puede extenderse por todo el planeta antes de que alguien pueda reaccionar adecuadamente. Esta aceleración de eventos no es casualidad. Es parte del patrón que Jesús describió cuando habló de los dolores de parto. Conforme se acerca el momento del parto, los dolores se vuelven más frecuentes y más intensos. Daniel 12, versículo 4, dice algo muy interesante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Fíjate en esa descripción, muchos correrán de aquí para allá. Eso describe perfectamente nuestra época de viajes masivos, de globalización, de movimiento constante de personas por todo el planeta. Y la ciencia se aumentará. El conocimiento humano se ha duplicado varias veces solo en las últimas décadas. Pero hay otra señal que me llama poderosamente la atención, una que Jesús mencionó específicamente y que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos de una manera que ninguna generación anterior pudo presenciar. La señal a la que me refiero es Israel. Y cuando digo Israel, no estoy hablando solo de un país más en el Medio Oriente. Estoy hablando del reloj profético más preciso que Dios nos dio para entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Jesús mismo nos dio esta clave en Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjate en esa frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús estaba hablando de un período específico en el que Jerusalén estaría bajo control de los gentiles, de los no judíos. Ese período comenzó en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y dispersó a los judíos por todo el mundo.
Durante casi 1900 años, los judíos vivieron esparcidos por las naciones, exactamente como Jesús había profetizado. Jerusalén estuvo bajo control romano, bizantino, islámico, otomano, británico, nunca bajo control judío. Pero luego pasó algo que sacudió al mundo profético. En 1948, después de casi 2 milenios de dispersión, Israel se convirtió nuevamente en una nación. En 1967, en la Guerra de los 6 Días, Jerusalén volvió a estar bajo control judío por primera vez desde el año 70. ¿Te das cuenta de la magnitud profética de esto? Una nación que había dejado de existir durante 1900 años, un pueblo que había estado disperso por todo el mundo, de repente regresa a su tierra ancestral y recupera su capital sagrada. Esto no tiene precedentes en la historia humana. Las naciones que desaparecen, desaparecen para siempre. Los imperios que caen no se levantan después de 2 milenios. Pero Israel sí. Jesús nos dio otra clave profética relacionada con esto en Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos estudiosos bíblicos identifican la higuera con Israel. A través de toda la Escritura, la higuera se usa como símbolo de la nación judía. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril en Marcos 11, muchos lo interpretan como un juicio profético sobre Israel por rechazar al Mesías. Pero aquí en Mateo 24, Jesús habla de la higuera reverdeciendo, de sus ramas volviéndose tiernas y brotando hojas. Si la higuera representa a Israel, entonces el reverdecimiento de la higuera representa la restauración de Israel como nación. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Israel no solo regresó como nación, sino que ha florecido de maneras extraordinarias. Un desierto que había estado desolado durante siglos ahora florece con agricultura avanzada. Una tierra árida ahora produce frutas y vegetales que se exportan por todo el mundo. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús dijo que cuando veamos esto, cuando veamos a la higuera reverdecer, sabríamos que el verano está cerca. En el contexto profético, el verano representa el tiempo de la cosecha, el tiempo del fin. Luego Jesús añadió algo que debería hacernos reflexionar profundamente. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, versículo 34. ¿Qué generación? La generación que vea el reverdecimiento de la higuera, la generación que vea a Israel restaurado como nación. Esa generación no pasará hasta que se cumplan todas las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo. Una generación bíblica se calcula generalmente entre 40 y 80 años. Israel se convirtió en nación en 1948. Si calculamos 80 años desde esa fecha, llegamos a 2028. Si calculamos desde 1967, cuando Jerusalén fue recuperada, llegamos a 2047. No estoy estableciendo fechas, porque la Escritura nos prohíbe eso. Pero sí estoy observando patrones, estoy reconociendo temporadas, como Jesús nos mandó a hacer. Hay otro elemento del reloj profético que me tiene completamente asombrado. Durante toda la historia humana, desde Abraham hasta hoy, Dios ha trabajado con periodos específicos de tiempo que se repiten constantemente en la Escritura. El número 40 aparece una y otra vez. 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en el monte, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días entre la resurrección y la ascensión. El número 70 también es proféticamente significativo. 70 años de cautiverio en Babilonia, las 70 semanas de Daniel, 70 ancianos de Israel. Y aquí está lo que me tiene sin dormir por las noches. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1948 fueron 1878 años. Desde 1948 hasta ahora han pasado 77 años, muy cerca de los 80 años de una generación bíblica completa. Pero hay más. Daniel 9, versículos 24 al 27, habla de 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Daniel y su santa ciudad. Muchos intérpretes bíblicos ven estas 70 semanas como 70 semanas de años, es decir, 490 años. Las primeras 69 semanas se cumplieron exactamente desde el decreto para reedificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Pero la semana 70, los últimos 7 años, parecen estar separados de las primeras 69 por un período indeterminado. Muchos estudiosos creen que estamos viviendo en ese período intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Y que la semana 70 final comenzará cuando se cumpla la plenitud de los gentiles de la que habla Pablo en Romanos 11, versículo 25.
Todo esto podría sonar muy complicado, pero la realidad es simple. Dios tiene un reloj profético que ha estado funcionando con precisión matemática durante miles de años. Los eventos que estamos viendo no son casuales, son parte de un plan divino que se está desarrollando exactamente como fue profetizado. Y aquí está lo que me emociona y me sobrecoge a la vez. Si estos cálculos están cerca de ser correctos, si realmente estamos en las últimas horas del reloj profético de Dios, entonces somos la generación más privilegiada en toda la historia humana. Somos los que veremos el cumplimiento final de todas las promesas bíblicas. Pero déjame contarte algo que me tiene completamente intrigado. Jesús no solo habló de señales políticas y sociales, también habló de señales en el cielo que acompañarían los últimos días. En Lucas 21, versículo 25, Jesús dijo: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Durante la mayoría de la historia humana, era difícil imaginar cómo las señales celestiales podrían ser observadas por toda la humanidad simultáneamente. Pero ahora, con la tecnología moderna, cualquier evento astronómico puede ser transmitido instantáneamente a todo el mundo. En los últimos años hemos visto fenómenos celestiales extraordinarios. Las lunas de sangre que coincidieron con las fiestas judías, los eclipses solares que cruzaron territorios significativos, las conjunciones planetarias que no se habían visto en siglos. Algunos intérpretes señalan eventos específicos como el 23 de septiembre de 2017, cuando hubo una alineación astronómica que algunos relacionaron con Apocalipsis 12. La constelación de Virgo, el Sol, la Luna y varios planetas se alinearon de una manera que parecía coincidir con la descripción bíblica de la mujer vestida del Sol, con la Luna bajo sus pies. Ahora, déjame ser claro aquí. No estoy diciendo que estas alineaciones astronómicas sean automáticamente señales divinas. El peligro de interpretar cada fenómeno celestial como una señal profética es real. Pero tampoco podemos ignorar que Jesús específicamente dijo que habría señales en el cielo. Lo que sí me llama la atención es la frecuencia con la que estos eventos están ocurriendo y la manera en que parecen coincidir con eventos significativos en Israel y en el mundo. Pero las señales celestiales son solo una parte del cuadro. Jesús también habló de señales en la tierra que serían igualmente evidentes. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta descripción de confusión global, de angustia entre las naciones, de problemas que parecen venir de todas las direcciones, describe perfectamente nuestro mundo actual. Las naciones están confundidas sobre cómo manejar la inmigración masiva, el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas, los conflictos regionales que amenazan con volverse globales. Hay una sensación de que los problemas son demasiado grandes y complejos. ¿Alguna vez te has quedado despierto por las noches preguntándote quién era Dios antes de crear todo lo que conocemos? Es una pregunta que hace temblar la mente más brillante y que ha inquietado a teólogos durante siglos. Imagínate la eternidad pasada, cuando no existían las estrellas, ni la tierra, ni el tiempo mismo, solo Dios. Pero ¿cómo era Él? ¿Qué hacía? ¿De dónde vino? Prepárate para un viaje fascinante hacia el misterio más profundo del universo. Mira, hay preguntas que nos quitan el sueño, ¿verdad? Como cuando éramos chicos y preguntábamos de dónde vienen los bebés, o por qué el cielo es azul. Pero hay una pregunta que va más allá de todo eso. Una que ha hecho que los filósofos más inteligentes se rasquen la cabeza durante miles de años. Es esta: ¿de dónde vino Dios? Cuando alguien nos dice que Dios creó todo, inmediatamente nuestro cerebro humano quiere saber quién creó a Dios. Es natural, porque todo lo que conocemos en este mundo tiene un origen, un comienzo. Tu auto fue fabricado en alguna planta automotriz, tu casa fue construida por alguien, incluso tú mismo fuiste concebido por tus padres. Todo tiene una causa, todo tiene un punto de partida. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, amigo. La Biblia nos dice algo que desafía completamente nuestra forma natural de pensar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dios mismo declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Él es el que es, el que era y el que ha de venir. No dice el que llegó a ser o el que fue creado, dice el que es, en tiempo presente continuo. Es como si el tiempo mismo fuera irrelevante para él. En el Salmo 90, versículo 2, el salmista lo expresa de una manera que te va a dar escalofríos. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Fíjate bien en esa expresión, desde el siglo y hasta el siglo. En hebreo, esa frase significa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven. Recuerdo que estaba en una clase de filosofía en la universidad y el profesor nos hizo una pregunta que me dejó pensando durante semanas. Nos dijo: si el universo tiene un comienzo, ¿qué había antes del comienzo? Algunos estudiantes dijeron nada, otros dijeron otro universo. Pero cuando llegamos a hablar de Dios, ahí es donde todo se complica. La mente humana funciona de manera secuencial. Pensamos en términos de antes y después, de causa y efecto. Es como cuando vemos una película. Hay un inicio, un desarrollo y un final. Pero Dios no es una película, hermano. Él no tiene inicio ni final porque Él mismo es quien creó el tiempo. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, Dios hace una declaración impresionante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Dios está diciendo que Él es el primero, no porque fuera creado primero, sino porque antes de Él no había nada, y es el postrero, no porque vaya a morir, sino porque después de Él no habrá nada más. Es como intentar explicarle a un pez qué es estar seco. El pez vive toda su vida en el agua, conoce solo la humedad. Para él, la sequedad es algo incomprensible. Nosotros vivimos toda nuestra vida dentro del tiempo, y la eternidad nos resulta incomprensible. Pero aquí está lo fascinante: aunque no podemos comprender completamente la naturaleza eterna de Dios, podemos aceptarla por fe y explorar lo que las Escrituras nos revelan sobre Él, porque la Biblia no nos deja completamente a oscuras sobre este misterio. La pregunta, ¿de dónde vino Dios?, en realidad está mal formulada. Es como preguntar, ¿cuál es el color del número 7? O, ¿a qué sabe el sonido del violín? Son preguntas que no tienen sentido porque mezclan categorías que no van juntas. Dios no vino de ningún lugar porque Él trasciende el espacio. Dios no comenzó en algún momento porque Él trasciende el tiempo. Ahora que entendemos que la pregunta sobre el origen de Dios está mal planteada, necesitamos dar un paso más profundo. Imagínate por un momento que eres un personaje de un videojuego. Para ti, la realidad es esa pantalla, esas reglas del juego, ese mundo digital. Pero el programador que creó ese videojuego existe fuera de esa realidad. Él no está sujeto a las reglas del juego que creó. Algo parecido pasa con Dios y nuestra realidad. Nosotros estamos atrapados dentro del tiempo y el espacio, pero Dios existe fuera de estas dimensiones. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, encontramos una pista fascinante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Te das cuenta? Para Dios, el tiempo no funciona como para nosotros. No es que Él viva muy lentamente o muy rápidamente. Es que Él trasciende completamente el tiempo. Imagínate que pudieras ver toda tu vida como si fuera una película pausada. Puedes ver tu nacimiento, tu infancia, tu juventud, tu vejez, todo al mismo tiempo. Eso es más parecido a cómo Dios ve la historia. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios hace una declaración que nos deja boquiabiertos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Mira esa frase: anuncio lo por venir desde el principio. Dios puede hacer esto porque para Él no hay porvenir. Él ve todo el panorama completo de la historia como nosotros vemos una fotografía. Pasado, presente y futuro son conceptos humanos que no aplican a Dios de la misma manera. Recuerdo una conversación que tuve con un físico cristiano hace algunos años. Me explicó algo que me voló la mente. Me dijo que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es una constante universal, depende de la velocidad y la gravedad. Un astronauta que viaja a gran velocidad envejece más lentamente que alguien en la Tierra. Si esto es cierto en el mundo físico que conocemos, ¿te imaginas cómo debe ser para un Dios que trasciende toda la física? Pero no necesitamos física cuántica para entender esto. La Biblia ya nos lo había explicado desde hace miles de años. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, David escribe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. David está describiendo la omnipresencia de Dios. Él no está limitado por el espacio.
No podemos señalar un lugar en el universo y decir, Dios está aquí pero no allá. Él llena todo el espacio, pero también existe fuera del espacio. Es como si el espacio fuera una pecera y Dios fuera el océano que contiene esa pecera. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando Salomón dedica el templo, hace una observación increíble. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía algo profundo. Ni siquiera todo el universo puede contener a Dios. Él es más grande que todo lo que existe. No está limitado por las dimensiones que conocemos. Largo, ancho, alto, profundidad, tiempo. Todas estas son categorías creadas por Él, pero Él las trasciende. Ahora, imagínate cómo era antes de crear el universo. No había norte ni sur, no había arriba ni abajo, no había ayer ni mañana. Solo Dios en su existencia perfecta y completa. Para nosotros es imposible visualizar esto porque nuestro cerebro necesita puntos de referencia. Pero Dios no necesita puntos de referencia porque Él es el punto de referencia absoluto. Esto nos lleva a una comprensión asombrosa. Dios no necesitaba crear nada para ser completo. Él ya era perfecto en sí mismo. La creación no fue porque Dios estuviera aburrido o solo. Fue un acto de amor puro, libre y soberano. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de la Biblia? Es que no evade las preguntas difíciles. No nos dice, no preguntes eso, o es muy complicado para que lo entiendas. Al contrario, nos da pistas increíbles sobre la naturaleza eterna de Dios. Vamos a explorar algunos pasajes que nos van a dejar con la boca abierta. Empecemos con algo que Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta su nombre, Dios responde, yo soy el que soy. Luego añade, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, este nombre es Yahweh, que viene de la raíz Haya, que significa ser o existir. Pero fíjate en algo increíble, Dios no dice yo era o yo seré, dice yo soy. Es un presente eterno, continuo, inmutable. Es como si Dios estuviera diciéndonos, mi esencia misma es la existencia pura. Los filósofos han intentado durante siglos explicar este concepto. Hablan del ser necesario versus los seres contingentes. Nosotros somos seres contingentes porque dependemos de otras cosas para existir. Necesitamos oxígeno, comida, nuestros padres nos trajeron al mundo, pero Dios es el ser necesario. Él existe por necesidad propia, no por dependencia de algo más. En el Nuevo Testamento, Juan nos da otra pista fascinante en el primer capítulo de su Evangelio. En el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra era en griego es en, que indica una existencia continua en el pasado. No llegó a ser o fue creado, sino que ya era desde antes del principio. Pero aquí viene algo que me vuela la mente cada vez que lo pienso. En el versículo 14 Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra fue hecho es completamente diferente. Es egeneto en griego, que significa llegó a ser o se convirtió en. ¿Ves la diferencia? El Verbo ya era desde la eternidad, pero se hizo carne en un momento específico de la historia. Dios es eterno, pero se metió en el tiempo. Es como si un autor de una novela decidiera convertirse en uno de sus personajes sin dejar de ser el autor. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, encontramos otra declaración poderosa. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No dice que Él será el mismo o que era el mismo. Dice que es el mismo. Su naturaleza no cambia, no evoluciona, no se deteriora. Mira lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios está diciendo que su inmutabilidad es precisamente lo que nos da seguridad. Si Dios cambiara como cambiamos nosotros, no podríamos confiar en sus promesas. El Salmo 102, versículos 25 al 27, nos da una imagen hermosa de esta eternidad. Desde la antigüedad fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Imagínate esta escena. Todo el universo, con sus galaxias gigantescas y sus billones de estrellas, es comparado con ropa que se envejece y se cambia. Pero Dios permanece igual, no envejece, no se cansa, no necesita renovarse. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, encontramos otra descripción fascinante.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta frase, sombra de variación, es increíble en el original griego. Se refiere a cómo las sombras cambian durante el día conforme se mueve el sol. Pero en Dios no hay ni siquiera esa mínima variación que produce una sombra. Él es absolutamente constante. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven pastor. Estaba preparando un sermón sobre la eternidad de Dios y me topé con 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Al principio pensé que solo hablaba de su pureza moral, pero después me di cuenta de que también habla de su naturaleza eterna. La luz no necesita ser creada cada momento, simplemente es. Y donde hay luz verdadera, no puede haber oscuridad al mismo tiempo. Dios no tiene partes oscuras, partes incompletas, partes que necesiten desarrollo. Él es luz pura, existencia pura, ser puro. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él simplemente es, sin cambio, sin comienzo, sin final. Aquí llegamos a uno de los misterios más profundos y hermosos de toda la Biblia. ¿Qué pasaba dentro de la Trinidad antes de que existiera cualquier cosa creada? Esta pregunta me ha fascinado durante años, y aunque nunca podremos comprenderla completamente,